Ahora estaremos abordando el tema 1.03, tipo de familias y usos recomendados. Para este video vamos a ver las diferencias que hay entre familias anotativas y familias 3D. Para esto vamos a utilizar el archivo del curso tipo de familias cargables 2D versus 3D. Como podemos ver, aquí dentro de esta vista tenemos una sección. Si le damos con clic derecho y nos vamos a la vista, podemos ver que tenemos dos lavabos. Ahora bien, si le damos WT, podemos ver que en la vista en planta solo se muestra un lavabo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un componente es un modelo tridimensional, el otro componente es un componente anotativo. Si lo selecciono, puedo ver que tengo diferentes propiedades del elemento, tanto propiedades de tipo como propiedades de instancia, pero es un elemento en 3D. Por ejemplo, si me voy al section box de esa vista en particular, podemos ver que el elemento o la familia en 3D se encuentra visible en cualquier otra vista debido a que es paramétrico. Mientras tanto, si seleccionamos la familia anotativa, podemos darnos cuenta que únicamente va a ser visible en la vista actual. Podemos verlo que en la planta no se encuentra visible. De igual manera, no me da la opción de poder ver una vista en 3D y esto sirve para poder mejorar la calidad de la documentación que estemos realizando. Existen dos vertientes y las dos vertientes pueden ser utilizadas en diferente parte del proyecto. Los modelos 3D con información o sin información pueden servir para poder generar una documentación en la cual podemos visualizarla en diferentes vistas, y para las cuestiones anotativas o para las familias anotativas sirven para una vista en específico y podemos darle un grado de detalle más alto, permitiéndonos no cargar el modelo y tener una representación gráfica con mayor detalle.